Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señorías. Es un verdadero placer y un honor estar hoy en esta Cámara parlamentaria que me permite, acercarles cuál es la posición que mantiene el Grupo Liberal Renew Europe, al que pertenezco, donde pertenece también Ciudadanos y donde Coalición Canarias también fue partícipe en su composición electoral, de manera que si se produjera una baja en las listas, inmediatamente sería un miembro de Coalición Canaria el que asumiría una responsabilidad en el ámbito parlamentario europeo. Y es un honor para mí estar en este Parlamento insular, procedente como procedo de un ámbito también insular que, como bien ha dicho la presidenta, tuve el honor de ser presidente de la Comunidad de las Islas Baleares. Y más allá de mi condición de eurodiputado, mi responsabilidad es actuar como representante de todos los españoles en Europa y como balear, pues en este caso las Islas Baleares y las Islas Canarias tenemos muchos lazos estrechos que además he comentado antes previa a esta comparecencia, donde ya tuve una experiencia y que creo que fue una experiencia de éxito, donde junto con el anterior presidente de la Comunidad Canaria, en mi época de presidente de las Islas Baleares, el señor Paulino Rivero, nosotros iniciamos un proceso de intercambio de opiniones y de intercambio de presencias, donde mi Gobierno, junto con una delegación comercial, vino aquí, de hecho a Tenerife, y estaba Ricardo, precisamente formando parte de ese Gobierno, precisamente para analizar conjuntamente cuáles eran las potencialidades que nos permitían analizar analogías y ponerlas en práctica, y teníamos que hacer una segunda fase que permitiría, en este caso, a una delegación de Canarias llegar a las Islas Baleares. Eso se interrumpió en el tiempo y yo les sugiero que transmitan y trasladen a sus correspondientes gobiernos que esa iniciativa creo que es muy interesante, porque tenemos tantas cosas que compartir que seguramente que entre todos pudiéramos encontrar oportunidades de futuro. Y es cierto que las Islas Canarias, además, que tienen esa característica de región ultraperiférica, hace que en muchas ocasiones se les distancie o se piense que no se tienen cosas en común, pero todo lo contrario. El hecho de ser una región ultraperiférica no hace más que intentar, o deberíamos intentar, encontrar las semblanzas y xenologías precisamente para poder encontrar oportunidades. Y por mi parte les tengo que decir que en mi agenda diaria estoy continuamente tocando y tratando materias que incluyen a las islas, como a continuación les explicaré, y estoy convencido de que, obviamente, aunque haya eurodiputados de estas maravillosas islas en el Parlamento Europeo, estoy seguro de que puedo decirles que no más, pero tampoco no menos iniciativas específicas para Canarias he llevado yo durante mi etapa de responsabilidad en el ámbito europeo. Y les decía que hay una de las cuestiones que para mí son fundamentales, y en este caso hacen referencia al turismo, y es que he tenido el honor de liderar precisamente la respuesta y la estrategia de la Unión Europea en relación al ámbito turístico. Como consecuencia de que nosotros propuse a mi grupo parlamentario la estrategia turística europea en el mes de abril, y después, posteriormente, la propia Comisión Europea, y liderada obviamente por la presidenta Ursula von der Leyen, tuvo a bien contactar con mi oficina para que conjuntamente pudiésemos trabajar lo que posteriormente se publicó el 13 de mayo como las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de estrategia turística, que incluyen, con posterioridad también le explicaré, lo que es el Plan Piloto Canarias. Y dentro de esa estrategia turística para Europa, ahí lo que tenía más protagonismo, y es donde yo creo que se incidió y se debe incidir, es el concepto de marca Europa, que es lo que propuse y que, repito, se recogió por parte de la Comisión Europea, inicialmente por el propio comisario, es el señor Breton. Los tres pilares en los que se basa la estrategia y la marca Europa son los siguientes. En primer lugar, mantener las fronteras abiertas.
obviamente con medidas de seguridad, de manera que no tiene ningún sentido que en un espacio común definido como Europa nosotros nos pongamos fronteras a nosotros mismos. Y ese mantener las fronteras abiertas lo que permitía era eliminar precisamente el encontrarnos con cuarentenas que posteriormente, si se ponían en marcha, repito, esa estrategia, se deberían haber sustituido por los test de identificación de coronavirus. El segundo de los puntos era el establecimiento de los protocolos comunes, protocolos en materia de transporte, en materia de restauración, en materia de protección, es decir, garantizar a todos los ciudadanos de la Unión Europea que es tan seguro viajar, coger un avión en cualquier aeropuerto de España como lo es en cualquier aeropuerto alemán, como lo es en cualquier aeropuerto belga, holandés o de cualquier país nórdico. Es decir, que todos tengan la absoluta seguridad de que sus condiciones, de que su protocolo, de que los criterios específicos se van a cumplir por igual en cualquier parte de Europa. Y finalmente, el tercer punto es que Europa sea un destino único común. Y me explico. El hecho de que marquemos esos criterios comunes, el hecho de que identifiquemos Europa como un único conjunto, un cuerpo en sí mismo y no como 27 cuerpos independientes, lo que tiene que permitir con la aplicación de esa marca Europa y de la cual España es el país más beneficiado, es que un holandés, un francés, un belga, un alemán, cuando viaje a España, no tenga la sensación que ha cambiado de país, sino que ha cambiado de región, si me permite un poco la comparativa. Es decir, sentirnos todos europeos por igual con diferentes regiones, que en este caso serían las naciones, pero que compartiéramos el concepto común, conjunto, de ser un único cuerpo. Eso, sin duda, les aseguro que el país que más ventajas conseguiría por ese concepto, sin duda, sería España. Y otro concepto sumamente importante, ligado precisamente a la Europa como destino único conjunto, es de cara a los turistas extracomunitarios. Como ustedes bien saben, y hablo en este caso básicamente por turistas norteamericanos, canadienses, asiáticos, procedentes de los países que conforman la península arábiga, todos ellos pues tienen como inicio, si vienen a Europa, pues un único destino. Puede ser París, puede ser Roma, puede ser Madrid. De lo que se trata es de que cuando viajen a Europa no viajen a una capital, sino que viajen a diferentes capitales de esa misma región que se llama Europa y que hoy cojan un vuelo para visitar Roma, pero que dentro de 2 días cojan un vuelo para visitar París y dentro de 2 días cojan un vuelo para visitar Madrid, Tenerife, Las Palmas o cualquier región de Europa. Es decir, que piensen en Europa no como un único punto de destino en un país, sino como diferentes alternativas de ese mismo país en su conjunto. Esos son los 3 pilares en los que se basa la marca Europa. Y, evidentemente, hay que analizar también las oportunidades, pero, cómo no, identificar los puntos críticos. Y, en ese sentido, hemos encontrado 2 problemas a esa estrategia. En primer lugar, que es que la Unión Europea, el 13 de mayo, como les dije anteriormente, hizo públicas las recomendaciones, pero quedan eso, en recomendaciones. La Unión Europea, la Comisión Europea, no tiene capacidad competencial para que esas recomendaciones se trasladen a obligaciones. Y es una de las cosas que nosotros le hemos dicho, y yo personalmente, a la presidenta Ursula von der Leyen, que era una gran oportunidad histórica para que Europa se legitimara a sí misma, no por exigir competencias, sino por marcar criterios comunes donde los países miembros, estoy convencido que si hubiera trabajado de una forma adecuada, se hubiera podido conseguir precisamente compartir esas recomendaciones. Y el segundo punto, no menor, es que Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, no destina ni un solo céntimo de euro de presupuesto 2021-2027, como decía la presidenta, no destina ni un solo céntimo de euro al turismo. El turismo es el gran olvidado de Europa. El turismo es una parte de un todo, de un saco de competencias que recaen en la Comisaría de Comercio y que nunca jamás había sido tenido en cuenta, y esa ha sido, sin duda, les puedo asegurar, una de mis máximas ocupaciones y de mis máximas obsesiones, si le quieren llamar así, el reconocimiento del turismo como lo que es,
y como ustedes bien lo saben, y como en Baleares bien lo sabemos, y como la inmensa mayoría del territorio español, el turismo es una industria en sí misma, una industria que en Europa supone el 15% del PIB y que genera en torno directamente a 20 millones de puestos de trabajo. Nos acordamos del turismo y del transporte cuando faltan, pero nadie se ha acordado de poner ni un solo céntimo de euro precisamente en su partida presupuestaria. Pero de lo que les quiero también hacer una especial reseña es en cómo se traduce esa propuesta y esa estrategia de Marca Europa aquí, en las Islas Canarias. Si no, no tendría ningún objetivo mi presencia en esta sala hoy. Y yo creo que se traduce de una manera específica en lo que también propuse como el concepto del plan piloto para las Islas Canarias. Como les he comentado, en abril nosotros aprobamos en el Grupo Liberal, a propuesta de quien les habla, ese proyecto estratégico de Marca Europa. El 13 de mayo la Comisión lo presentó como recomendaciones y llegamos al mes de septiembre y simplemente la temporada, no aquí, sino el resto de España, y les hablo con conocimiento de causa también de las Islas Baleares, fue un verdadero y auténtico drama. No hubo, de hecho, temporada turística. Ante ese desastre, donde se produjeron cierres no epidemiológicos de fronteras, sino cierres políticos. Acuérdense ustedes de las decisiones de Boris Johnson de cerrar de la noche a la mañana las fronteras o de obligar con cuarentenas, o las decisiones también del Gobierno alemán y también, cómo no, y lamento decirlo así, de la dejación de funciones tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del Ministerio de Turismo, donde yo incluso durante 15 días, día sí, día también, a distintas franjas horarias, tuve que comparecer ante diferentes medios de comunicación, en este caso británicos, como la BBC o Sky News, para responder, para explicar, para presentar, para decir cuál es la situación problemática del turismo. Yo, lamentablemente, me gustaría no decirlo, pero debo decirlo así, y también se lo he dicho a la propia ministra de Turismo, España estuvo ausente y no estuvo presente. Pero bueno, ante esa temporada turística perdida en España, no en las Islas Canarias, que donde tienen ustedes esa oportunidad de recuperar temporada a partir del mes de octubre, pues propuse que las Islas Canarias deberían ser ese plan piloto, ese caldo de cultivo donde deberían aplicarse todas las buenas prácticas realizadas en materia turística en cualquier parte, no solamente de Europa, sino cualquier parte del mundo. Es decir, analicemos qué es todo aquello que ha funcionado bien en Europa y fuera de Europa y trasladémoslo a una región que es la única región en Europa que puede presumir de tener una estabilidad climatológica como la que se tiene, hoy quizás sea una excepción, no comparable ni extensible en el tiempo, pero tener 25 grados de temperatura todo el año y una planta hotelera y una planta de restauración y una planta turística dispuesta desde el minuto 1 a aceptar y a poder, digamos, asumir un proyecto turístico, no hay ninguna región en toda Europa que pudiera hacerlo. Y eso es lo que nosotros le propusimos, también teniendo en cuenta que deberíamos hacer test masivos en orígenes, que deberíamos mantener para ello las fronteras abiertas, con criterios epidemiológicos comunes, no la aplicación de criterios políticos, con un criterio de vacunación europeo, que también propusimos en su momento y que ahora les explicaré finalmente, y sobre todo con la oportunidad de realizar un estudio con instituciones europeas precisamente para cómo afrontar la temporada turística en Canarias, que sería la gran oportunidad para Europa, y que si eso funcionaba bien en las Islas Canarias en los meses donde el turismo no funciona en Europa, se podía poner como ejemplo para la realización en el resto de territorios europeos. Y era, en este caso, una oportunidad histórica para la propia Comisión Europea. Hay quien piensa que Canarias va 6 meses tarde en temporada turística. Yo personalmente pienso que Canarias va 6 meses más avanzada y que esa es una oportunidad histórica que deberíamos aprovechar, sobre todo porque el beneficio es tan elevado que si un turista, y les pongo el ejemplo, si un turista alemán viene aquí, se aprovecha, sale encantado de ese plan turístico, estoy convencido de que en temporada turística natural en España o en el resto de Europa, con la experiencia tan positiva, y todos sabemos que el turismo no son más que percepciones y sensaciones, estoy convencido que en base a eso podría realizar o iniciar una temporada turística en otro destino. Y quiero acabar, si me permiten, con lo que les he comentado antes del certificado de vacunación europeo,
que además personalmente estoy llevando dentro de mi grupo liberal y que estoy proponiendo en el ámbito del Parlamento Europeo. Ese certificado de vacunación europeo es, yo creo que una de las herramientas que pueden ser más útiles para la recuperación turística y económica, no solamente, obviamente, de Canarias, sino de las Islas Baleares y de España y de Europa, teniendo en cuenta que todos estamos viendo que la vacunación va mucho más lento de lo que todos quisiéramos, pero que sabemos que la vacunación va a ser la solución final a esta pandemia. Todos sabemos que la inoculación, precisamente, de esa sustancia atenuada va a ser la que acabe con el virus. Pues poco a poco tendremos un mayor porcentaje de población vacunada, de población inmunizada, que no se pueden contagiar y que no pueden contagiar. Por lo tanto, ¿por qué no analizamos y tenemos como una oportunidad a futuro todo ese grupo poblacional de personas ya vacunadas, dentro de las cuales se pueden encontrar, por ejemplo, aquí en las Islas Canarias, pues extranjeros ya vacunados, jubilados de otros países, extranjeros residentes en estas islas y que, si están vacunados, ya no tienen que realizar ni PCRs ni tienen que sufrir ningún tipo de cuarentena en ninguno de los países de origen o destino final. Es decir, tenemos un grupo poblacional que puede inmediatamente empezar a viajar. Ese certificado de vacunación europeo obviamente es de carácter voluntario, no es de carácter obligatorio. Y eso nos permitiría, repito, poner en marcha ya un grupo poblacional que podría empezar a realizar reservas, que podría empezar a realizar reservas directas e indirectas. Compañías podían tener vuelos reservados, destinos podían tener hoteles y lo que significa con la oferta específica reservada, y eso simplemente depende de una decisión política. Yo les voy a poner mi propio ejemplo. Yo que trabajo en Europa, por decisiones, en este caso de cuarentena, yo debo permanecer 10 días en mi domicilio cada vez que llegue a Europa. Tenemos, en este caso, por nuestra condición de eurodiputados, el margen de maniobra de movernos desde nuestro domicilio al Parlamento y del Parlamento a domicilio. Si yo ya estoy vacunado y yo ya no tengo, y tengo ese certificado, ya no tendría por qué hacerme las PCRs que me hago 2 semanalmente, yo me hago 2 PCRs cada semana, ni tendría por qué pasar un periodo de cuarentena porque ya la vacuna me salvaguarda de esa situación. Pues imagínense si eso lo hacemos no solamente los eurodiputados, sino toda la población de las instituciones europeas cuando nos vacunemos, sabiendo que ya hay población que está vacunada, sería una de las grandes oportunidades para empezar el movimiento turístico, el movimiento económico, el movimiento de contratación laboral, y si se puede hacer, yo creo que la voluntad política debería tirar por ese sentido. Querida presidenta, señorías, con esa introducción breve, o lo más breve posible, que entiendo que a lo mejor puede haber no parecido así en este tiempo, quería trasladarles cuál es la visión de lo que, al menos personalmente, estoy realizando como portavoz de mi Grupo Liberal en el Parlamento Europeo vinculado al transporte y al turismo. Y a partir de aquí quedo a su entera disposición para cualquier pregunta, comentario, sugerencia o dudas que tengan a bien hacerme, y que estaré encantado en contestarles de la manera más detallada y precisa posible. Muchas gracias. Intentaré ser lo más breve posible, agradeciendo de antemano todas las intervenciones que han tenido todas las señorías presentes. Voy a intentar hacerlo por bloques, aunque en algún momento a lo mejor puedo mezclar algunas de las cosas. Vamos a ver. La marca Europa, ¿cómo va a avanzar o cómo va a empezar? En primer lugar, Europa tiene que saber que la industria del turismo es una industria civil. Y ahí yo les pido que lo incluyan en su informe, que reconozcamos todos y que el propio Parlamento Canario reincida en el reconocimiento de que la industria turística es una industria a sí misma. Porque es que en Europa hay muchos países que, como no están vinculados al turismo más que en sus vacaciones, el porcentaje de PIB vinculado al turismo es prácticamente inexistente. Con lo cual, para ellos, la industria del turismo es algo minoritario a lo cual no le prestan atención, y posiblemente por ello, y porque seguramente aquellos países que sí que dependemos de una manera muy directa del turismo no hemos hecho incidencia con presencia continua y constante reivindicando ese hecho, a lo mejor por eso
como consecuencia de la dejación de presencia, ha habido quienes no le ha parecido importante. Yo creo que esa es una oportunidad para reivindicarnos y que ustedes lo pudiesen incluir, aunque sea reiterativo en su informe. La migración, vamos a ver, es imprescindible que Europa sea copartícipe de un proceso de migración. Es decir, Europa empieza en España. Digo España por el sur, porque hay quien piensa que el proceso de la migración se produce de golpe cuando llega un migrante a Centroeuropa. Es que hay que hacer copartícipes a todos los países miembros de que España es uno de los puntos de entrada del proceso migratorio. Y que tenemos además varios puntos. Tenemos Ceuta y Melilla, tenemos Canarias y las Islas Baleares. Las Islas Baleares también son punto de migración como consecuencia de la línea directa que se tiene con Argelia. 1.400 personas llegaron a las Islas Baleares en procesos de migración este año pasado. Pues ¿de qué se trata? De hacer copartícipes y que piense la Unión Europea en su integridad y conjunto que tiene la misma responsabilidad de España a la hora de afrontar el problema, como lo tiene Suecia, como lo tiene Dinamarca, como lo tiene Bélgica, como lo tiene Francia, como cualquier otro. Pero muchos de ellos se acuerdan de la migración y de sus problemas cuando el proceso migratorio ha llegado a su frontera interna y no se acuerdan de esa verdadera realidad. La posibilidad de la certificación, que hablaba Ricardo, vamos a ver, eso, repito, es un proceso que debe ser voluntario, que no debe obligar a nadie y que yo ciertamente creo que es un proceso positivo. No creo que haga ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, como se ha comentado anteriormente, haciendo referencia a algún comentario anterior. La certificación no identifica protocolos ni prioridades. Eso lo tiene que hacer cada uno de los países miembros. Y el hecho de que alguien se salte esos protocolos tiene que ser responsabilidad de cada una de las personas a la hora de cumplir sus protocolos internos en cada uno de los países miembros. El certificado no actúa ni condiciona protocolos. El certificado lo que nos permite, y es una pregunta que yo les dejo en el aire, ¿tenemos que esperar a que se inicie el proceso de la recuperación económica como consecuencia del turismo cuando todos los millones de europeos estemos vacunados? Les hago yo esa pregunta para que reflexionen. ¿Tenemos que esperar a que el último europeo se vacune para que aquí, en Canarias o en Baleares o en España, empiece a moverse la rueda del turismo? Díganle ustedes al sector turístico, a los hoteleros, a los restauradores, a los que tienen una tienda de souvenir, que no van a empezar a venir turistas hasta que el último turista no se vacune y ese certificado no se va a poner en marcha. Yo no soy el que toma esas decisiones. Yo propongo, pero yo les digo que si tenemos que esperar a que todos los europeos estemos vacunados, va a pasar mucho tiempo a que la actividad económica vinculada al turismo y a la contratación se ponga en marcha. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer propuestas. Ustedes tienen esas posibilidades de decidir. Nosotros estamos trabajando precisamente con IATA, con la Asociación de Compañías Aéreas y con el sector turístico, precisamente para avanzar en ese ámbito. Me decían propuestas para el dictamen. Yo les hago algunas. Perdónenme que lo he cogido tan rápido. Que se incluya, que se exija una partida presupuestaria en Europa, al presupuesto europeo. Que en caso que haya cargas fiscales que puedan sufrir la aviación, que no afecte, en este caso, a los territorios ultraperiféricos, es decir, que si hay cargas fiscales a la aviación, por lo que fuera, que no sea Canarias como territorio, región ultraperiférica, una de las afectadas, y que si se afecta tenga una compensación en contrapartida, porque la agenda verde no debe ser incompatible, en este caso, con la economía de una región. Un plan específico del turismo ya, que se exija un plan específico del turismo. Esto sería más, a lo mejor, una competencia que pueden ustedes también vincular, digamos, al Gobierno de España, o que reduzcan las tasas turísticas.
La conectividad, entiendo perfectamente su preocupación, lo entiendo absolutamente, porque es que en las Islas Baleares tenemos segundas insularidades, es decir, tenemos la isla de Formentera que solamente puede ser conectada mediante barcas sería lo más preciso. Es decir, no tenemos ni aeropuerto. Ustedes tienen la suerte de que en todas las islas tienen un aeropuerto. Es una grandísima suerte. Nosotros sufrimos la doble insularidad, de manera que cuando hay temporal, que nos pasa en muchas ocasiones, las personas que han viajado de Formentera a Ibiza o de Ibiza a Formentera, si hay temporal, no pueden retornar y tienen que hacer noche en el destino inicial. Con lo cual, la doble y triples insularidades deben ser reconocidas y deben ser exigidas. Y debemos ser nosotros, los que estamos en territorios insulares, lo que a los gobiernos de turno, independientemente del color político que representen, deben tener precisamente ese reconocimiento. Porque es que si no lo defendemos nosotros, nadie va a venir a defenderlo por nosotros. No tengan ustedes esa duda. No, estoy convencido de que no hace falta que le explique absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ha sido el representante de Podemos cuando ha hablado de que se está haciendo mucha incidencia en el transporte, sobre todo ferroviario. Este es el año europeo del ferrocarril, o el transporte en autocar o rodado, y se está criminalizando el transporte aéreo. Pues yo creo que eso sería una cuestión interesante que a lo mejor quedase recogida en este informe, es decir, que los territorios insulares. Es importante el suministro mediante el transporte marítimo, sin ninguna duda, es que no es el suministro del día a día, pero es fundamental el transporte aéreo para una movilidad intrainsular, pero también, en nuestro caso, para una capacidad de que visitantes, turistas o quizá nosotros mismos, obviamente, nos podamos mover a otros territorios de nuestra geografía. Le hablaré ahora quizá como farmacéutico más que como eurodiputado. Ese informe del Comité de Biótica que ha salido esta mañana, obviamente todavía no he tenido conocimiento de él, pero le puedo asegurar que es que yo diariamente leo o intento leer todos los informes que van saliendo sobre la respuesta y la eficacia clínica de las vacunas. Se estima que en torno al 70% de la transmisión se reduce después de la segunda dosis. Ahora, lo que se aconseja, AstraZeneca ha informado de que no es lo suficientemente efectiva en mayores de 65 años la vacunación, ¿no? Pero yo todavía, este informe no lo he leído, no he leído ningún informe que diga contundentemente que un vacunado pueda transmitir la enfermedad. No lo he leído, y las evidencias científicas tienen que leerse en ambos lados. El tema de la protección de datos. Yo creo que tan protección de datos es que yo tenga que mostrar una PCR a cualquiera o en cualquiera de los aeropuertos internacionales, que yo le aseguro que cada semana viajo muchísimo. Para mí también, tanto protección de datos es mostrar el resultado de mi PCR como mostrar mi certificado de vacunación. No sé dónde está la protección que tenga, si además tenemos que vacunarnos todos. No sé dónde está la protección de enseñar un certificado donde yo me he vacunado. Vamos, yo creo que eso sería la menor de las cuestiones. La estrategia de multidestino, ¿cómo afectaría a Canarias? ¿Qué beneficio tendría? Pues mire, si un norteamericano quiere venir a Roma, será más fácil que de Roma viaje a Canarias, porque a lo mejor ni siquiera se plantea viajar a Canarias desde su destino original, porque a lo mejor no lo conoce, o a Baleares. Es decir, todas aquellas posibilidades y potencialidades que le demos a aquel turista de radio largo para llegar a España es una oportunidad para acercarnos a las Islas Canarias o las Islas Baleares o cualquier territorio. Todo aquello que nos permita acercar al turista potencial, yo creo que es un beneficio. Obviamente, también hay que trabajar internamente cada una de las regiones su plan turístico para ser atractivo. Pero yo le aseguro que para un norteamericano, para un asiático, ya que tiene que tardar desplazarse 10 o 12 horas para llegar a Madrid, una vez que está en Madrid, tiene más opciones de viajar a Canarias porque ese turista a lo mejor solamente quiere hacer visitas de arte y hace París, Roma, Londres, Madrid. Y dice, pues ahora voy a aprovechar y me voy a
a estar 5 o 6 días en una isla tomando el sol, disfrutando de su paisaje y de su gastronomía. A lo mejor es una oportunidad. Yo creo que no debemos cerrarnos a ninguna oportunidades. Hablábamos de la logística. En la logística, ahí Europa está desarrollando todos sus corredores. Y los grandes corredores europeos son los que nos permiten acercarnos a la hora de logísticamente estar cerca unos de otros. Las Palmas y Tenerife forman parte del nodo de red de transporte europeo, junto con Barcelona, junto con Madrid o junto con Bilbao, con lo cual está incluido dentro del centro de corredor. O sea que la logística, obviamente todo es mejorable, pero está integrado. Las Islas Canarias están integrados dentro de ese plan. Me preocupa, en el tema de la migración, hay una cuestión que me preocupa. Y les voy a ser honesto, como soy siempre. La debilidad del Gobierno de España, institucionalmente, exteriormente, geopolíticamente, que sin duda está siendo aprovechada por el Gobierno marroquí. Como consecuencia de eso y de determinadas dejaciones de funciones, las mafias están aprovechando esta situación. Y hay que identificar claramente lo que es la migración legal de la migración ilegal y de los refugiados. Pero hoy en día es una evidencia la debilidad del Gobierno de España a nivel de diplomacia internacional y relaciones exteriores con respecto a Marruecos. Es que Marruecos ya le ha propuesto incluso a los Estados Unidos que España deje de tener su base militar para que se vaya a Marruecos. Y eso jamás se lo haría si viera una España diplomáticamente fuerte en asuntos exteriores. Esto no había pasado en los últimos años. Por lo tanto, es importante que también el Ministerio de Interior funcione y que las mafias no comercialicen con vidas humanas. Y lo último que debe conseguir precisamente las mafias, con deriva por dejaciones de funciones, es que aquí se pueda establecer un asentamiento migratorio. Eso es lo último. Y por eso la reacción y la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Interior tienen que ser inmediatas, porque no debe haber en ningún caso un efecto llamada ni un efecto reclamo precisamente ante la migración ilegal. Planes de rescate. Pues mire, los planes de rescate, y hablo un poco haciendo referencia también a la portavoz del PSOE, esos 3.400 millones no están incluidos dentro de los 750.000 millones de ayudas del plan del plan europeo, los fondos europeos. España se beneficia con 140.000 millones de esos 750.000. Ni un solo céntimo de euro está vinculado directamente al turismo, ni un solo céntimo de euro. Porque es cada uno de los Estados miembros, en función de las decisiones y prioridades que tome cada uno de los gobiernos, el que destina para uno o para otros proyectos. Por lo tanto, ¿pueden ser destinados a turismo? Si así lo decide el Gobierno, sí. Pero no están vinculados directamente a ninguna partida presupuestaria de ningún objetivo. Por lo tanto, no hay ni una sola partida específica. Igual que tampoco hubo ninguna partida presupuestaria específica en ningún momento por parte del Gobierno de España en materia de turismo. En 2 ocasiones se lo pregunté yo a la presidencia de la Comisión. En 2 ocasiones. La ministra Reyes Maroto había denunciado públicamente que había un plan específico para el desarrollo turístico en España. Y fue absolutamente falso. Y fue la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, quien por carta escrita, y les cito prácticamente textualmente, lo que dijo: el Gobierno de España no ha solicitado ni ha presentado ningún proyecto específico para el turismo, a diferencia de Dinamarca, que sí que lo ha solicitado. Dinamarca, saben ustedes, si se pueden imaginar el porcentaje de turismo vinculado a su PIB que tiene. No hay ni un solo céntimo de euro. De hecho, hoy todavía no existe ni un solo céntimo de euro vinculado al plan turístico. Y es una lástima, y me gustaría decirlo lo contrario. Pero es que en materia de transportes, que se preguntaba también cuál ha sido la respuesta de España, les voy a decir en materia de transporte la respuesta de España, vinculada a la aviación, que es lo que nos afecta. El primer país que toma decisiones en cuanto a transporte es Italia, que nacionaliza Alitalia. Lufthansa recibe una inyección económica de miles de millones de euros por parte del Gobierno alemán. Air France por parte del Gobierno francés. Brussels Airlines por parte del Gobierno belga. KLM por parte del Gobierno holandés. Por los gobiernos nórdicos a la SAS.
¿Saben ustedes cuánto dinero ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España para transporte? 0 céntimos de euros. 0 céntimos. Lo único que ha hecho es dar una ayuda avalada con patrimonio personal de la propiedad a Air Europa por importe de 400 y pico millones de euros a devolver en 6 años, con el aval personal de la propiedad. Esas son las ayudas. Y no ha ayudado ni a otras compañías, como las locales que tiene aquí, como Vinter, como Evelop o como Air Nostrum. Esas son las ayudas. Es decir, 0 ayudas al turismo. Esa es la realidad. Intento acabar. ¿El turismo hay que reinventarlo o hay que reflotarlo? Lo que hay que dejar es que el sector turístico trabaje. El sector se desarrolla día a día, se renueva día a día, se crea día a día. Lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que puedan hacerlo. Lo que no tenemos que hacer es incidir sobre el turismo desde las administraciones públicas ni sobre cualquier otra, al menos es lo que pensamos los liberales. Al turismo hay que dejarle hacer y que tengan la seguridad jurídica y la capacidad de no tener impuestos masivos que puedan afectar precisamente a la producción y el desarrollo de puestos de trabajo y el desarrollo empresariales. Y acabo. Hablaba el representante de Coalición Canaria de esa resolución europea. La hice yo. La conozco perfectamente, la presenté yo. Y mire usted, la defiendo día a día. Lo que pasa es que no tengo competencias para llevarla a cabo. Es una resolución que se aprueba del Parlamento y que tiene que llevar a cabo la Comisión Europea. Ya me gustaría a mí poderle decir que desde la Comisión o del Consejo esa resolución se ha puesto en marcha, querido señoría. Pero le puedo asegurar que hago todos los esfuerzos posibles y más allá, con mi experiencia y con mi dedicación día a día, en precisamente ese sector, que es un referente, del cual España es un referente en todo el mundo, precisamente evolucione día a día, porque sin duda, es uno de los sectores, y lo podemos retrotraer a épocas anteriores, gracias al turismo, España en la anterior crisis salió más rápido que otros países. Y gracias al turismo se pudieron hacer contrataciones y realizar proyectos que precisamente fueron los que permitieron la recuperación de España. Obviamente no debemos depender exclusivamente de un sector, faltaría más, pero lo que no debemos hacer es criminalizar al sector que durante muchos años, esta es una de las islas que han vivido ellas, mis islas también, nadie se ha quejado porque a todo el mundo le iba bien. Ahora es cuando necesita ayuda al sector y ahora es cuando necesitan las instituciones cerca. Y es el momento de que cada uno en su lugar hagamos lo que nos corresponde. Yo, querida presidenta, acabo mi intervención en este último minuto que me queda para decirles que el turismo somos todos en el sector que me afecta y que el transporte y el turismo son esenciales para España. Solo son esenciales para las Islas Canarias, sin ninguna duda, pero para España. El turismo y el transporte, no dicho por mí, sino por la presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, han sido los dos sectores más afectados por esta situación de crisis. Yo les quiero felicitar por haber decidido crear esta comisión. Una comisión que lo que nos va a permitir es pensar de qué forma y de qué manera desde Europa podemos ser más presentes en el día a día. Europa no es ese organismo, esa institución que está lejana, que nadie conoce y que si los recordamos de Europa es para echarle las culpas de algo. Yo les quiero agradecer que hayan pensado en crear esta comisión y que en ese informe que recojan esas propuestas, que la Comisión Europea debe definir un presupuesto para el turismo, que hay que definir una estrategia, que debemos involucrarnos todos, que los países miembros tienen que estar más presentes que nunca, que las cosas no pasan por generación espontánea, que si un país miembro, sea del color que sea, no está encima dando matraca y defendiendo digamos, respondiendo a las necesidades, les puedo asegurar que podremos hacer muchas comisiones, pero si el que toca en el Ejecutivo no está a la altura del Legislativo y a la inversa, al final quienes padecen los ciudadanos. Para mí ha sido un placer el estar aquí hoy presente con ustedes. Quiero agradecer a Ricardo la propuesta que hizo a esta Cámara en que yo pudiese asistir y les puedo decir que para mí es un orgullo ser isleño, igual que ustedes, y que yo creo que además nuestras islas y nuestros archipiélagos son sin duda referentes, no solamente nacionales, sino mundiales del turismo. Así que les deseo lo mejor
y espero que entre todos hagamos que esta temporada, que puede ser cercana o lejana, al menos nos vaya mejor y que en el futuro lo disfrutemos todos, con más riqueza, con más oportunidades y, sobre todo, con mayor estabilidad y salud para todos. Muchísimas gracias. Muy amable.